mediante libros de comercio. ¿Cómo comienza esto? Comienza indicando a las personas que deben llevarlo, voy a hablar de las personas jurídicas privadas, es decir, las empresas, y después de toda persona que tenga una explotación empresarial, también tiene esta carga de llevar en un régimen contable mediante libros de comercio. También el artículo 320 va a mencionar que las empresas que se dediquen al agro y todos los derivados no tienen esta carga de llevar contabilidad. Para que ustedes lo entiendan como aproximación, más allá de la normativa, estamos hablando de que si ustedes comienzan una explotación comercial, por ejemplo, una empresa de transporte, con una persona jurídica privada, una SRL, una SA, lo que les está diciendo el legislador es que ustedes deben llevar un sistema contable mediante determinados libros de comercio. Si ustedes no lo llevan a esto, no van a tener una multa, por eso no es una obligación, es una carga, sino que lo que vamos a ver es que van a tener después una sanción indirecta en cuanto tengan un litigio en referencia al valor probatorio. ¿Comprenden? Es decir, el legislador le está diciendo, ustedes que tienen una empresa van a tener que llevar libros de comercio y un sistema contable uniforme. Si no lo llevan, no van a tener una multa, no va a ir una autoridad competente a sancionarlos, sino que van a tener una sanción indirecta en el caso de que ustedes tengan un litigio. ¿Hasta ahí entendieron? Más o menos de qué estamos hablando. Bueno, entonces nos dice el legislador, deben llevar todas aquellas personas jurídicas privadas o las empresas. Ya sabemos que las explotaciones comerciales, por ejemplo, tener 2 taxis es una empresa también, no se imaginen una multinacional. Cuando la magnitud es muy pequeña, habla de que están exceptuados de esto, ya lo vamos a ver esto. ¿Y qué te está diciendo? Que vos tenés que tener un orden contable uniforme, que sea verídico y que permita ver un cuadro de tu negocio en cualquier momento, de tu explotación comercial. ¿Cómo se hace esto? Mediante determinados libros contables que te exigen llevar. Estos son el libro diario y el libro inventario y balance. ¿Me siguen? Es decir, vos abrís tu empresa de transporte, tenés tu habilitación y obviamente que vas con un contador y el contador te debería decir, mira, de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial, vos tenés que tener una determinada contabilidad comercial mediante libros de comercio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar los libros que indica el código. Libro diario y libro inventario y balance. También el código va a decir en ese artículo que de acuerdo a la magnitud de importancia del negocio, vos tenés que llevar otros libros o no. Volvemos. Yo se los trato de explicar con ejemplos para que lo entiendan, chicos. Vos tenés una empresa de transporte. Arranca la empresa y tenés el libro diario y el libro inventario y balance. Con eso estaría bien para comenzar. Si abrís un negocio, por ejemplo, un drugstore de golosinas, vendés golosinas, vos alquilás un local en la esquina de la facultad y ponés venta de lo que nosotros decimos viejo polirrubro, ahora es drugstore. Das la habilitación, tenés tus empleados registrados, vas a tu contador y tu contador te va a hacer que lleves un libro diario y un libro de inventario y balance. Ahora vamos a ver cómo son esos libros. Y con eso estarías conforme a derecho para comenzar. Pero si vos sos Zanetti, es decir, no tenés un drugstore que alquilaste en la esquina de la facultad, sino ya sos una empresa con muchas sucursales, lo que te va a decir el legislador es, de acuerdo a la magnitud de la importancia de tu negocio, vos necesitas llevar más libros. Esos libros se llaman libros auxiliares. Son libro IVA, libro caja, libro venta, libro de empleados, libro de cheques. ¿Por qué? Lo tienen que comprender. Porque no te alcanza llevando 2 libros nada más. ¿Cómo se llaman los libros? Auxiliares. No te alcanza llevando 2 libros para la magnitud de la empresa. Bueno, alguien tiene el micrófono prendido. Bueno, ¿me siguieron? Entonces, el legislador te dice,
para llevar tu contabilidad en forma, tenés que llevar 2 libros. Uno es el diario y el otro es el inventario balance, que es un solo libro, no son 2 libros. Pero si la magnitud y la importancia de tu negocio, empresa, lo amerita, tenés que llevar libros auxiliares. Y la otra parte de ese artículo va a hablar de libros especiales, que son, ¿para qué? Cuando dice, cuando lo exija esta ley u otras leyes, deberán llevar libros especiales. Está hablando de comerciantes o empresas especiales. Por ejemplo, es un despachante de aduana. Un despachante de aduana necesita, por su legislación específica, llevar libros especiales por su actividad. ¿Entendieron hasta ahora? Bueno, entonces si ustedes quieren hacer todo de acuerdo a derecho, su contador le dice que tienen que llevar estos libros y dicen, bueno, perfecto, decime cómo es. ¿Qué es esto? Porque no estuve en la clase de comercial, entonces necesito saber cómo es esto. Bueno, el libro diario es un libro, como dice la palabra, que puede ser reemplazado, igual que los libros auxiliares, por el código, va a decir, medios magnéticos. No fue muy afortunada la reforma, ya debería decir por informática, ¿no? Lo que está diciendo es que se puede reemplazar por archivos informáticos. El libro inventario balance es en libro. Es decir, ustedes tienen que ir a una vieja librería, por ejemplo, como es Conforti, no es que tenga publicidad con Conforti, pero es una librería de muchos años, entonces ahí se compran los libros de las sociedades. Y ahí está, por ejemplo, el libro inventario balance, en formato libro. ¿Qué pasa? Estos libros los llevan los contadores. Entonces, ustedes quieren llevar todo en orden, tienen su habilitación, el contador les dijo eso y dicen, bueno, decime cómo hago. Bueno, el libro inventario balance es un libro que tienen que inscribirlo al Registro Público de Comercio. Entonces, ustedes van, le dicen, miren, yo quiero tener todo de acuerdo a la normativa, se inscriben y a partir de ahí llevan sus libros. Este es el libro inventario balance, el cual va a tener en su primera hoja el nombre de ustedes o de la empresa, va a tener fecha y va a decir el destino, libro, inventario, balance. Si quieren llevar el libro diario de las auxiliares en formato libro, también lo tienen que llevar. Y si no, tienen que presentar el programa con la firma de un contador, en el cual ese programa informático de cómo van a llevar el libro diario. Se inscriben, se los da el registro ya inscripto, en el cual lo carga en su sistema, y ustedes ya se van muy contentos con los libros debajo del brazo a abrir su local. ¿Y qué tienen que hacer en cada libro? Obviamente que estamos hablando de que ustedes, la idea es que registren el total de sus operaciones. No por un tema tributario son los libros, sino por un tema de llevar un adecuado régimen de contabilidad para en la situación de un conflicto o un litigio judicial. Entonces ustedes van a llevar su contabilidad, van a abrir su local, ¿y qué se vuelca en el libro diario? En el libro diario se vuelca el total de las operaciones que realizan. Es decir, vino el distribuidor y compré tanta cantidad de insumos, lo pagué tanto, en esta forma, le di un cheque, anotan todo en el libro diario. Es decir, se anota el giro total de su negocio. El inventario y el balance es otra cosa, es otro tipo de libro que es llevado por contadores. Por eso van a ver ustedes como abogados que les toca más de lejos esto. Pero podríamos decir que el inventario es la descripción del activo y el pasivo que tiene toda empresa, todo negocio, y el balance son las operaciones, los estados de resultados que se realizan sobre ese inventario, generalmente al cierre de los ejercicios. Pero esos son ya operaciones que realizan contadores. Por eso ese libro generalmente lo tienen y lo llevan los contadores. Si ustedes llevan otros libros auxiliares, ¿qué son? Son el desprendimiento de ese libro diario, que es imposible llevarlo solo si ustedes tuvieran muchas sucursales. ¿Por qué? Porque los asientos se tienen que anotar en forma cronológica como vayan sucediendo. Entonces ven que grandes empresas van a tener este libro distribuido en cheques, puede ser mayor,
caja, empleados. Es muy difícil llevar todo en un solo libro, en un solo sistema contable. ¿Cómo se deben llevar estos libros? Le va a decir el legislador. Obviamente que deben realizar los asientos en pesos y en idioma castellano. Deben ser cronológicos, no deben tener tachaduras, enmiendas, interlineados, no pueden usar liquid paper, no lo va a decir, pero es lo que comúnmente se usaría. Si se equivocan, deben hacer un contraasiento, así se anula el asiento e inmediatamente se hace algo que se llama contraasiento. Y obviamente que estos libros están siempre en el domicilio del propietario de los mismos, sea el domicilio de la empresa, si es una persona jurídica, o si es una persona física en su domicilio comercial. Todo esto que yo les estoy explicando así son los artículos en forma práctica. Después ustedes van a acceder a leer el código, pero estos son lo que dicen los requisitos intrínsecos de cómo se llevan los libros. Los requisitos extrínsecos son eso que ustedes ya hicieron, que fueron al registro y lo individualizaron. Le pusieron nota datada, firmada, diciendo que pertenece a ustedes, tiene un sello del registro, y obviamente que tiene una foliatura. ¿Saben lo que es foliar? Foliar es ponerle número en cada hoja, igual que el expediente. Eso lo que le va a dar es el orden cronológico. Eso se llama foliatura de libros o foliatura de expedientes. Bueno, ustedes tienen esto, y algo muy importante que en la antigua redacción del Código de Comercio generaba algunas dudas, es el llevar o no la documentación respaldatoria o respectiva, como dice el legislador. Con la nueva redacción no quedan dudas si cada asiento debe tener su documentación respectiva que lo avale. Es decir, si ustedes anotan, por ejemplo, compramos, volvemos con el drugstore, ustedes tienen el negocio en la esquina de la facultad, y ustedes van a comprar al distribuidor mayorista 100 resmas. Entonces, ustedes anotan en su libro diario que hoy compraron 100 resmas a, no sé cómo se llaman los distribuidores, pero bueno, al que a ustedes se les ocurra, imaginen. Eso tiene que tener una documentación respaldatoria, es decir, una factura. Sí, la factura. Una factura, también otra documentación respaldatoria es el remito. ¿Saben la diferencia entre factura y remito? Hagan con la cabeza, no contesten cuando estamos en el salón, no podemos levantar la mano. El remito es la constancia de entrega y la factura es la constancia de la operación. Entonces pueden tener el remito, en el cual conste que ustedes recibieron eso, y la factura. Porque ustedes mañana pueden tener un litigio con el distribuidor por volúmenes de venta a veces muy altos, en costos también. Con la nueva redacción no quedan dudas y ustedes deben tener la documentación respectiva, que el nombre puede ser documentación respectiva, documentación respaldatoria, pero para ustedes el término correcto es documentación respaldatoria. ¿Por qué? Porque respalda el asiento que ustedes anotaron. ¿Estamos? ¿Está ahí? Bueno, los libros auxiliares se llevan igual, de la misma forma. No es que porque sea un libro auxiliar, ustedes pueden tacharlo, arrancar una hoja, mutilar un pedazo del libro. No se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es veracidad. Y en cuanto a los libros especiales para determinadas personas que ejercen una actividad especial, por ejemplo, despachantes de aduanas, ustedes no pueden ser despachantes de manera, tienen que hacer un curso y registrarse, por ejemplo. Tienen también determinada contabilidad de libros que también tienen estos requisitos que llevar. Bueno, entonces, ustedes abrieron su negocio, tienen la habilitación, tienen sus empleados registrados y, aparte, llevan un orden contable uniforme de acuerdo a lo que dice el legislador, es decir, llevan todos sus libros contables. En un determinado momento cierran porque les fue muy bien, entonces ya se jubilan. ¿Qué hacen con la documentación de los libros? ¿Qué les parece? Se guarda por un tiempo. Ustedes si quieren hablar están habilitados, ¿no? Se autohabilitan. Se guarda. Sí, se guardan No, por claro, un tiempo. Claro, porque 10 si no años. las preguntas que yo les hago no tienen mucho sentido, avísenme. Claro, lo tienen que guardar, muy bien.
lo tienen que guardar por un plazo de 10 años. Pasados los 10 años, no es que no sirva nada lo que tengan, sino que ya no se les puede exigir, de medida que, si ustedes no los tienen, les pueden aplicar una sanción indirecta. ¿Por qué 10 años? Porque 10 años es el plazo máximo de prescripción que nosotros tenemos en nuestra legislación. La única que lo supera es la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, que es de 20 años, pero que no tendría referencia con esto. Entonces, para actividades así, que pueden derivar en un litigio comercial o en un litigio laboral, sabemos que 10 años es el plazo máximo de prescripción. Vencidos esos 10 años, sus libros de comercio y su contabilidad siguen sirviendo, pero ya es decisión de ustedes presentarlos o no, y no se les puede aplicar una sanción indirecta. ¿Me siguieron? Cualquier duda me dicen, hablan y se lo vuelvo a explicar. Bueno. Profe, Sí. una pregunta. ¿Los libros auxiliares pueden también Sí. estar en formato digital o informático, archivos informáticos? Sí. El único que te exige el legislador es el libro Inventario y Balance, que es un solo libro. Si la pregunta, bien, perfecto. Claro, si la pregunta es a ustedes, ¿cuáles son los libros obligatorios que exige el legislador? Son diario, uno, inventario y balance, otro, y también para que sea prolijo tiene que decir de acuerdo a la magnitud e importancia del negocio, de la empresa, te pueden obligar o no a llevar libros auxiliares. ¿Quién te puede obligar? Porque esto es una carga. Frente a un litigio, ahora me recordáis esta parte, así se las explico bien encadenada. Porque la pregunta que ustedes tienen que hacer es ¿quién te obliga? Bueno, supongamos que usted no tiene ningún litigio judicial, no va a haber ningún inconveniente. Su actividad comercial la desarrollaron bien. Llevar un orden contable les permite a ustedes también un orden, valga la redundancia, de cómo va su negocio. Y esto tiene beneficio para ustedes y también frente a un litigio. Bueno, situación de litigio. ¿Cómo entran los libros en un litigio? Supongamos que ustedes tienen un juicio con una persona que, un juicio comercial con alguien que, como decíamos, le está vendiendo resmas en un sistema de cuenta corriente, es decir, ustedes les van pagando sobre remesas y van quedando remesas, y en un determinado momento les comienza a exigir una deuda que ustedes consideran que ya la tienen pagada. Y eso deriva en un litigio comercial. Frente a un litigio comercial, acá, un litigio cualquiera, en este caso comercial, acá sí comienza a ser muy importante el haber o no llevado un régimen contable con libros de comercio. Este es el momento que es determinante. Vamos a suponer una situación determinada. Estamos hablando de dos comerciantes, ¿no? Por un lado, el distribuidor que vende que produce para venderlo y ustedes que están comprando para vender. Es decir, es un litigio típicamente comercial sobre una diferencia económica. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que ingresa a un proceso judicial los libros de comercio? Más para los que tuvieron ya procesal civil. Como prueba documental. Claro, como prueba documental. ¿Y qué otra prueba? ¿Qué tipo de prueba hay? Más fácil. ¿Tenemos documental? Informativa. Bueno, ahí dijeron todas, ya está. Tenemos prueba documental, que es la que se acompaña cuando inician la demanda o cuando la contestan. Son los documentos que ustedes agregan. Después tenemos prueba testimonial, que lo dice la misma palabra, que son los testigos. Pruebas informativas, que son los oficios que ustedes piden a entidades públicas o privadas para la información de algo. Generalmente también es para revalidar una prueba que ustedes ya acompañaron documentalmente. Y después tenemos prueba de peritos, que es esta. Los peritos, ¿qué son? Cuando los jueces no saben, no tienen saberes en todas las áreas, sino el saber que se exige es el saber jurídico. Y generalmente los procesos judiciales dependen de muchas otras áreas. Las personas que ayudan al juez para llegar a una sentencia, que son los auxiliares del juez, se llaman peritos. Y la prueba se llama prueba pericial. El juez sabe de derecho, el juez no sabe de contabilidad, necesita un perito contador.
el juez sabe de derecho, el juez no sabe de medicina traumatológica, entonces necesita un médico traumatológico cuando hay un accidente y tiene que determinar la incapacidad. Y así el juez no puede determinar la veracidad o no de una firma, entonces se llama un perito calígrafo. Son auxiliares de la justicia que colaboran con el juez mediante dictamen para poder llegar a la verdad y a una sentencia. ¿Comprendieron? Bueno, la contabilidad ingresa como prueba no documental, sino ustedes sí acompañan el asiento la documentación respaldatoria que acompaña al asiento como prueba documental. Pero básicamente esto ingresa en un proceso como prueba pericial contable. Entonces, la empresa que le vende a ustedes resmas y que dice que ustedes tienen un saldo deudor con ella, lo que va a hacer es ingresar una demanda, va a acompañar el remito, que es la constancia de entrega de las resmas, puede acompañar una factura impaga o cualquier otra documentación que tenga, va a solicitar seguramente una prueba contable, una pericial contable, para que meditúe la contabilidad que ustedes llevan. Y ustedes, que son los demandados, van a contestar, van a acompañar su documental y también van a poder pedir prueba pericial contable en los libros de la empresa distribuidora. Acá ingresa el tema de la contabilidad de libros de comercio. Y en casi todos los juicios, por no decir el 100%, porque no corresponde, de tantos juicios laborales como juicios comerciales, está la prueba pericial contable. Por eso que es muy importante el tema de la contabilidad y libros de comercio, que muchas veces se deja de lado. ¿Por qué? Porque no tienen una multa de aplicación directa. Sí, yo después las preguntas se las voy a contestar que me están yendo al chat. Sí, ahora vamos a ver el tema de la privacidad de la contabilidad. Bueno, entonces, supongamos litigio entre las dos partes que son comerciantes. En principio, los dos llevan contabilidad en forma. ¿Cuál es la diferencia entre contabilidad en forma y contabilidad no llevada en forma? La primera, en forma es cuando ustedes hicieron todos los pasos que vimos hasta ahora. Es decir, se inscribieron en el registro público, llevaron la contabilidad que exige la normativa legal y la llevaron extrínsecamente como corresponde. Es decir, cronológica, no le faltan hojas, no está tachado, llevan todos los libros necesarios. Eso es contabilidad en forma. Cuando ustedes no tienen libros, no tienen la documentación respaldatoria, les faltan hojas, los asientos están todos fuera de lugar cronológicamente, está tachado, tiene liquid paper o cualquiera de esas situaciones, eso se llama contabilidad no llevada en forma, que muchas veces es que ni siquiera tienen ni un libro. Frente a dos comerciantes, en este caso litigio, y los dos llevan la contabilidad en forma, el legislador lo que va a decir es que el juez debe fallar de acuerdo a lo que dicen las contabilidades porque no se contradecerían. ¿Está? Entonces ahí se terminó el juicio. Si los dos comerciantes llevan la contabilidad en forma y se contradicen, el juez debe prescindir de esa prueba y tratar de fallar buscando otro tipo de prueba. ¿Por qué? Porque las dos contabilidades van en lo mismo. No me sale, estoy haciendo una balanza con la mano, chicos. Las dos contabilidades van en lo mismo, entonces si las dos están llevadas en forma, el juez tiene que prescindir. Si ambas empresas llevan la contabilidad en forma y en una figura el asiento, por ejemplo la distribuidora, que dice yo le vendí en tal fecha tanta cantidad de resmas y tengo acá los remitos y la entrega y la factura sin pagar, y en la contabilidad de los libros de ustedes, que son los que tienen el negocio, no figura nada, pero el libro está llevado en forma, el juez puede tomar esta prueba como principio de prueba, pero tiene que valorar otras. ¿Me están siguiendo? Ahí vamos 3 supuestos ya. Y acá viene el importante. En el supuesto en el cual la empresa 1, el distribuidor, tiene su contabilidad en forma y le pide a ustedes periciar el contable, y ustedes no la tienen en forma, o no tienen nada, que es peor, o sea,
el juez debe fallar de acuerdo a la contabilidad de libros, en este caso del actor, del sujeto 1, sin admitir prueba en contrario. Esto es plena prueba. Quiere decir que no se puede admitir ninguna otra prueba. Acá entró la sanción indirecta por no haber llevado ustedes la contabilidad y los libros de comercio. Entiende que es gravísimo, ¿no? Porque ni siquiera le permite al juez tratar otro tipo de prueba. Y se terminó acá el proceso. ¿Me siguieron? En el caso de que ninguna de las dos partes tenga, obviamente que esto no se aplica a este concepto como venimos, ¿no? Que no tenga contabilidad. Pero va más aún, más allá del legislador. Y esto se replica con lo que era el Código de Comercio Viejo. Para beneficiarlo, lo que tienen los libros sería del negocio, en este caso, de ustedes que no tienen ninguna contabilidad, del sujeto 2, no se pueden utilizar lo que dice su contabilidad apócrifa, fallida, faltante, incompleta, como le quieran decir. Pero si es para perjudicarlo, sí, se puede utilizar. ¿Por qué les parece esto? Porque el legislador es malo o no, ¿eh? ¿Por qué le está diciendo? Vos no llevás la contabilidad en forma, entonces voy a sancionar de acuerdo a lo que diga el sujeto A que tiene su contabilidad en forma, y lo que dice tus libros no te va a servir para beneficiarte, pero si es para perjudicarte, sí se puede usar. ¿Por un criterio de justicia puede ser, doctor? O sea, el criterio de justicia, nosotros en el sistema nuestro positivo, es de acuerdo a lo que dice la normativa. Piensen más allá. A ver, miren. Pues Claro, porque el demandado es lo que vale, lo que puede llegar a alegar o lo que puede llegar a demostrar el que demanda, digamos. Porque No, llevar no. los libros es una obligación. ¿Con la Miren, carga de la prueba, profe? No, es más sencillo. No, la carga de la prueba quiere decir que el que alega tiene que probarlo. Si yo digo que el Zoom está funcionando mal, y esto es una demanda, yo tengo que probar que el Zoom funciona mal. Eso es el que alega prueba. No, es más sencillo. Le hice la pregunta porque es más de sentido común. Miren, para sacarlo y no jurídico. El legislador va a decir, o el juez, tus libros vos lo podés haber preparado para el juicio. O sea, si no están registrados en el Registro Público de Comercio, vos lo podés haber comprado hace 2 meses cuando te llegó la demanda, o sabés que te iba a llegar la demanda, y podés haber armado tu prueba. Pero, si pusiste algo para que te perjudique, ¿quién te obligó a escribirlo ahí? Nadie. O sea, se va a tomar como una confesión extrajudicial. Ahora lo van a entender con otro tema. Cuando el litigio es entre dos sujetos en el cual uno es un empresario y el otro no es un sujeto que ni siquiera tiene una explotación comercial ni mercantil, por ejemplo, el juicio laboral, ¿no? Cuando te demanda un empleado en un juicio laboral, lo primero que va a pedir es prueba pericial contable en los libros y la documentación del sujeto empleador. Eso está claro. ¿Por qué? Por ejemplo, porque podría tener horas extras o porque es una relación no registrada, y se va a pedir. Supongamos que la persona no lleva acá obviamente que no se aplica este concepto, ¿no? De que si yo soy el empresario y tengo los libros bien, la empresa se aplica a plena prueba, porque la otra parte no tiene ni carga ni obligación ni puede llevar libros, porque no tiene una explotación comercial, es un dependiente. Pero igual se pide esta prueba y se pide toda la examinación de los libros y la contabilidad. Supongamos que no lo lleva en forma. Entonces te va a decir, no, mira, vos no llevás los libros en forma, obviamente que no está figurando que tu empleado está registrado, pero vos ni siquiera llevas los libros en forma. O sea, no lo voy a ni valorar. Pero encontré que decía en uno de esos libros tuyos mal hechos que le debías vacaciones al actor. En este caso sí se te va a usar y te va a servir para probar la relación de dependencia, por ejemplo. Y va a decir la persona, ¿pero por qué? Más allá que porque lo dice la ley. Te va a decir, comprate un código civil y comercial y léelo. ¿Por qué? Porque nadie te obligó a escribir eso. ¿Entienden el concepto? Si es para beneficiarte, no, pero ¿quién te obligó a escribir eso? Nadie. Entonces se va a tomar por el proceso. Por eso es tan importante llevar la contabilidad y los libros cuando vos tenés una explotación mercantil. Es muy importante esto. Ahora,
Esto que les estoy explicando, con todos estos supuestos, acá vimos 5 supuestos son. Recuerdan, 2 sujetos A y sujeto B que llevan la contabilidad en forma, dicen lo mismo, se terminó. Se contradicen, el juez no puede validarla porque las dos valen la misma. En uno figura y en el otro que tiene toda su contabilidad en forma no figura, ahí lo que hay que hacer es, se toma como principio de prueba, pero tiene que valorar otras pruebas. El cuarto supuesto en el cual el sujeto A lleva toda su contabilidad en forma y el sujeto B no, ¿qué hace? El juez debe fallar, de acuerdo a lo que dice la contabilidad del sujeto A, sin admitir prueba en contrario. Y el último sería en un litigio entre el sujeto A, que es una empresa, que tiene no solo la carga, sino que tiene la posibilidad de llevar libros, y un sujeto B, que por ejemplo es un juicio laboral que no tiene ni siquiera la posibilidad de llevarlo. Ahí obviamente que no se aplica todo esto. Se analiza la prueba, pero si en los libros llega a decir algo que puede determinar el juicio a favor de otro sujeto, se va a tomar como una confesión extrajudicial, porque nadie te obliga a escribir algo en tu contabilidad. Esto se llama exhibición parcial de contabilidad de libros de comercio. ¿Por qué? Porque toda esta contabilidad tiene, como preguntó uno de sus compañeros, la protección del artículo 18 en la Constitución, que es la vieja protección que se hacía a la correspondencia privada. Pertenecen al sujeto que lo registró, a la empresa, a la sociedad, al empresario. Pertenece a él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente en un proceso judicial el perito contador va a informar sobre los puntos que sean motivo de litigio. Es decir, supongamos que yo estoy poniendo el punto de litigio, soy el que tiene el local en la esquina de la facultad y me demandaron. Yo cuando le pido una pericia de contable voy a poner los puntos que a mí me puedan beneficiar, ¿no? Obviamente, porque me estoy defendiendo en un juicio. Pero yo no puedo poner el punto. No, y quiero que, para que el perito informe, si a otros locales de Mar del Plata le está vendiendo a menor valor las remas de hojas. Eso es una información que puede estar en la contabilidad, pero es confidencial. No corresponde. Ni siquiera es punto de motivo de litigio. Entonces, no puede informarlo el perito porque se protege esa privacidad de la información. Hay solamente 5 supuestos taxativamente determinados. La palabra taxativa en el derecho quiere decir que ni siquiera por pedido del juez se puede ampliar esto, ni ninguna autoridad, en los cuales procede la exhibición general de los libros. Es decir, cuando ya el propietario, el dueño de los libros, tiene que entregar la totalidad de la información de los libros, que son la quiebra, concurso de quiebra, en el cual es un proceso de liquidación, más que nada la quiebra. Entonces, el síndico, que es el auxiliar del juez en una quiebra, que es un contador, lo que va a pedir es el desapoderamiento y la entrega total de todos los libros y la contabilidad. ¿Por qué? Porque necesita saber el activo y el pasivo, porque estás en un proceso de liquidación de bienes. Y tranquilamente, el fallido es la persona que va a quebrar, puede ser una persona física o jurídica, ¿no? Puede estar ocultando bienes, o no nombrarlos, ni siquiera. El otro caso es la sucesión, que vemos que es otro proceso de liquidación del patrimonio, obviamente por otra causal. Después tenemos el caso de las sociedades, en las cuales los socios, en determinadas sociedades, esto lo van a ver ustedes el cuatrimestre siguiente, cuando vean sociedades, en determinadas sociedades se puede pedir la exhibición de los libros básicamente porque el socio es el dueño. Vieron que en una sociedad todos los socios son dueños en determinadas porciones. Y los otros 2 supuestos son la gestión mercantil por cuenta ajena, que sería el caso en el cual ustedes encomiendan un mandato a una persona y, por ejemplo, no tienen más novedades, no saben qué pasó con el negocio que ustedes se encargaron y pueden pedir la exhibición general de los libros para ver si se llevó a cabo el mandato o no, del mandatario, ¿no? Y el último supuesto es la comunión o comunidad de intereses, que el ejemplo más claro sería, por ejemplo, una persona que está en un negocio con otra y percibe
determinadas comisiones por venta y frente al supuesto de dudar si se le están liquidando todas, puede pedir la exhibición porque hay una comunidad de intereses en cuanto a las ventas. Es decir, los dos ganan por las ventas un porcentaje. Fuera de estos supuestos, ni aún con orden judicial procede la exhibición general de libros. ¿Comprendieron, chicos? Bueno, la idea es, ¿cuál era el cuarto? A ver, están bien. Es quiebra, sucesión, sociedades, gestión mercantil por cuenta ajena y comunión o comunidad de intereses. Ahí están los 5. La idea ahora es, no son muchos artículos, que ustedes los lean. La clase que viene vamos a ver otro tema conmigo y que nos tomemos los primeros 5 minutos para que me hagan, o 10 minutos, lo que ustedes consideren, para que me hagan las consultas. Básicamente es importante que entiendan que esto es una carga, que deben llevarlo. Frente a un litigio judicial se complica mucho la situación, como vieron, que vimos 5 supuestos, eso está bastante no ordenado en la lectura del código, por eso yo quiero que lo traten de grabar, traten de leer el código, y la clase que vienen conmigo me dicen, mira, no entendí este supuesto, sí lo entendí, porque estos son preguntas importantes, que deben llevar la documentación respaldatoria. Si no está la documentación respaldatoria, no está llevado en forma la contabilidad, que básicamente es el libro diario, el inventario de balance, los obligatorios, y después, de acuerdo a la magnitud o no, se puede llevar más. ¿Y a dónde viene esto? Ustedes, ¿cuál es la primera pregunta que tienen que hacer ustedes si son abogados y están contestando una demanda o presentando una demanda y se acuerdan de esta clase y dicen, yo voy a presentar algo porque me va a interesar la parte contable porque mi cliente lleva toda la contabilidad en forma, ¿no? Entonces le van a pedir muchos puntos de pericia para saber cómo está la contabilidad, dónde está el punto de la contabilidad, todo, para tratar de ganarlo de esta forma el juicio. ¿Está bien? ¿Cuál es el primer punto de pericia que tendrían que pedir? Puntos de pericia son, las preguntas que ustedes ponen. Esto es así. Ustedes contestan una demanda o inician una demanda y ponen prueba pericial contable. Le están pidiendo al juez que le sortee un contador la cámara, que asuma en el expediente y que realice el trabajo contable, que vaya a donde están los libros de la otra persona y realice la prueba, después presente un informe al juez. Usted le tiene que dar las preguntas, que tienen que estar relacionadas con el litigio. Ya vimos que no pueden. ¿Cuál es el primer punto? La presentación de los libros, del libro diario y inventario y No. balance. La primera pregunta que usted le tiene que hacer es si lleva la contabilidad en forma. Ahí está, muy bien, ahí lo contestó alguien. Si lleva la contabilidad en forma, porque cambia todo. Entonces, el perito va a, primero que ya saben, pues son auxiliares de justicia, pero ahí va a determinar, y después esto puede ser motivo judicial, si por la magnitud o la importancia del negocio, con diario, inventario y balance, no te alcanza y te dice que, de acuerdo a lo que dice el artículo 320, 321, 322, no cumple y no lleva en forma porque le faltan libros auxiliares. Y ahí, en un litigio, ahí es importante esto. Obviamente que si también no tenés el libro diario o está mal llevado, te dice que no está llevado en forma. ¿Y por qué? Y ahí ya el resto se cae. Salvo que te beneficie, se cae. Entonces, esa es siempre la primera pregunta. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Entendieron más o menos? Profe, yo una duda. Sí. Cuando se refería a la exhibición parcial de contabilidad y libros de comercio, está hablando de todos los supuestos, salvo los 5 Sí, que están claro. activos. Bien. Cualquier litigio judicial es una exhibición parcial. Bien. Ustedes van a la general solamente, como abogado, generalmente en una sucesión de una persona que haya sido empresario, puede ser, en una quiebra lo van a ver siempre, pero después lo que ustedes van a chocarse constantemente son la exhibición parcial, que es la prueba de peritos contadores. Profesor, ¿podría repetir los artículos si no los dijo porque me enganché tarde? Del 320 en adelante. Van a ver que son 15 artículos nada más, chicos, es muy cortito. 15 o 20 artículos, son muy simples. La idea es que los lean y que
y que después la clase que viene me diga, mira, no entendí esto, sí entendí, pero entenderán los puntos importantes. La carga, requisitos extrínsecos e intrínsecos, la parte probatorio, duran 10 años, o duran 11 años, hay que llevar los 10 años, porque decís, ay, cerré el local y los tiré. Bueno, contabilidad no lleva forma. Vencidos los 10 años, ustedes lo pueden acompañar, y si no los acompañan, no te pueden decir que no te llevan forma, porque ya está. Ya acreditaste que 10 años de cierre y 10 años la documentación respaldatoria de la fecha de la documentación misma. Y bueno, y después las exhibiciones son todas parciales, salvo las generales. Y que entiendan el mecanismo, cómo funciona. Esto acá en Mar del Plata lo registran en el Registro Público de Comercio, también en la... van a ver que estos son trámites generalmente que hacen los contadores, también para las sociedades. Y bueno, generalmente se lo van a chocar mucho en los temas de la sociedad. Las sociedades son muy respetuosas de los libros porque ya también tienen que llevar sus libros sociales. Y aparte, si ustedes no tienen un balance, chicos, no pueden hacer la declaración jurada en cada año como tienen que hacer. Ese es el tema. El problema es el libro diario acá. Sí. Pensé que me estaban haciendo una pregunta. Bueno, espero les haya servido y estoy a disposición. Nos vemos la clase que viene y suerte, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias.